Vamos a hablar del orden Tizanoptera, que reúne cerca de 7.700 especies descritas alrededor del mundo, agrupadas en dos subórdenes, Terebrantia y Tubulífera, que incluyen 9 familias y 1.200 géneros. En la Argentina se han registrado hasta el momento 130 especies distribuidas en 6 familias. Los representantes del orden Tizanoptera miden entre 0,14 y 15 milímetros y son conocidos en todo el mundo con el nombre común de thrips. El vocablo Tizanoptera proviene del griego tizanos, flecos, y tera, ala, porque poseen pelos largos en forma de flecos que rodean a las alas, de tipo membranosas, en forma de sable. Además, tienen cerdas cortas o microtriquias de importancia sistemática. Otra característica distintiva de este orden es que los insectos se caracterizan por presentar el aparato bucal asimétrico. Esto es debido a la reducción de la mandíbula derecha. Por ello, el estilete mandibular izquierdo es usado para perforar los tejidos, el polen o las esporas. Y los dos estiletes maxilares, que son un poco más largos, acanalados, y al ensamblarse forman un tubo simple a través del cual las secreciones de las glándulas salivales son transportadas hacia el interior de la planta y el contenido de las células, parcialmente digerido, es bombeado al interior del estomodeo. Todas las especies tienen dos estadios ninfales o larvales, según el autor que describa a la especie, que son semejantes a los adultos, pero presentan 2 o 3 estados pupales, por lo que la metamorfosis en este orden de insectos es intermedia entre la hemimetabolía y la holometabolía. La forma de reproducción más frecuente es anfigónica, aunque es bastante común la partenogénesis, y muchas especies presentan reproducción sexual y partenogénesis simultáneamente. La mayoría es ovípara, pero se han detectado casos de ovoviparidad. En general están presentes en ambientes terrestres alrededor del mundo, con mayor preponderancia en las zonas tropicales, muchas en las zonas templadas y unas pocas habitan en zonas frías. Muchas son fitófagas, es decir, succionadoras de savia y comedoras de polen. Generalmente se las encuentra en plantas de la misma familia o estrechamente emparentadas, para el caso de las oligófagas, otras sobre un solo género o especie vegetal, para las monófagas, y las restantes no tienen preferencia por ningún vegetal en particular y son las polífagas. Hay especies que podemos considerar perjudiciales, obviamente, pero se encuentran algunas especies benéficas. En cuanto a las características generales, podemos decir que la cabeza es de perfil cuadrangular y de posición hipognata, que presentan un par de ojos compuestos, grandes, salientes, con número variable de omatídeas y ubicados en la parte superior de la cabeza. Entre los ojos se encuentran o suelen encontrarse 3 ocelos que forman el triángulo ocelar en las formas aladas. Las antenas, insertas en la frente y muy próximas entre sí, son de tipo moniliforme. En la parte inferior se encuentra el cono bucal con su extremo ligeramente dirigido hacia atrás y está constituido exteriormente por el labro en la cara dorsal, partes laterales de las maxilas a ambos lados y el labio en la cara ventral. En el interior de ese cono bucal se mueven las piezas bucales que son asimétricas y que ya fueron explicadas en la diapositiva sobre las generalidades del orden.
En cuanto a las características generales del tórax, podemos decir que el protórax se encuentra libre, móvil e independiente, en tanto el meso y metatórax están fusionados. En este tagma, los apéndices locomotores tienen características de importancia sistemática, poseen patas caminadoras y casi siempre el primer par es más robusto que los dos restantes. En sus tarsos llevan una vesícula terminal evaginable, también llamada arolio vesiculiforme. Esta vesícula es retráctil y actúa como órgano de adhesión. Es accionada por la contracción muscular y la presión de la hemolinfa, permaneciendo contraída mientras está en reposo. Cada pretarso, además, tiene dos uñas rudimentarias en los adultos y bien desarrolladas en las formas juveniles. Estas particularidades morfológicas de los apéndices le permite a estos insectos desplazarse por cualquier superficie. Continuando con otras características del tórax, las alas tienen forma de hoja de sable y son de consistencia membranosa. Presentan los márgenes bordeados con largas cerdas o flecos que aumentan la superficie de vuelo. Poseen cerdas cortas o microtriquias que son de importancia sistemática, como ya mencionamos, para la diferenciación de especies. Tienen muy pocas nerviaciones o casi carecen de ellas. Generalmente, la lámina del primer par está surcada por dos nervaduras longitudinales que recorren el borde anterior y el posterior y solo muy raramente poseen nerviaciones transversales. El segundo par, en cambio, carece de nervaduras. Las alas de cada lado están trabadas entre sí por medio de varias espinas con forma de gancho presentes en el margen costal del ala posterior y que encajan en un pliegue membranoso del área anal del ala anterior. En reposo se disponen longitudinalmente a lo largo del cuerpo. Respecto del abdomen, este es ligeramente aplanado y distendido, posee 11 urómeros, pero el último está muy reducido, casi poco visible. En los terebrantes, la hembra tiene un ovipositor o terebra muy característico con el que encastra los huevos en tejidos vegetales. En el caso de los tubulíferos, el 10º urómero es tubular en ambos sexos y la abertura genital de la hembra, que carece de terebra como dijimos, se abre entre el 9º y el 10º urómero. Las ninfas suelen caminar con el extremo abdominal levantado con una gota de excremento. Esto es a orden de curiosidad. ¿Y por qué llevan esta gota de excremento? Pues la usan como elemento de defensa. Respecto de la sistemática, se divide en dos subórdenes, como ya les había adelantado, terebrantia y tubulífera. Vamos a ver algunas características que diferencian a estos dos subórdenes. La primera de ellas tiene que ver con las alas. El primer y segundo par de alas, en el caso de terebrantia, son iguales. En el caso de tubulífera, las alas del primer par son mayores a las del segundo par. Otra característica para diferenciar ambos subórdenes tiene que ver con la cabeza. En el caso de terebrantia, la cabeza es más ancha que larga. En cambio, los tubulíferos tienen la cabeza más larga que ancha. Otra característica que permite sistemáticamente diferenciar a estos dos subórdenes tiene que ver con el ovipositor. En el caso de terebrantia, el ovipositor es falciforme y permite incrustar huevos en el tejido vegetal. En cambio, las especies del suborden tubulífera carecen de oviscapto, por lo tanto, depositan los huevos en el sustrato. Otra característica sistemática de estos dos subórdenes tiene que ver con los palpos maxilares. En el caso de terebrantia, las especies tienen palpos maxilares
con 2 a 8 artejos. En cambio, en las especies del orden Tubulífera, los palpos maxilares tienen solo 1 a 2 artejos. Comenzaremos a ver los géneros de importancia agronómica para la provincia de Mendoza. Como vamos a concentrarnos en las especies de importancia agronómica, vamos a trabajar con el suborden Terebrantia y dentro de este suborden con la familia Trípide. En esta diapositiva podemos ver justamente los huevos y ositos de una especie fitófaga del suborden Terebrantia, que son de coloración clara en forma de riñón y cómo se encuentran encastrados en los hospederos. Vamos a comenzar con la primera especie del orden Terebrantia, Thrips tabaci, Thrips del ajo y la cebolla. Es la especie más difundida en el mundo y con mayor número de hospederos. Su presencia se comprueba en casi todos aquellos lugares en que se cultiven cebollas. Pero hay algunos autores que suelen mencionar otros hospederos o especies vegetales susceptibles de sufrir su ataque, como el ajo, pepino, melón, repollo, arveja, zanahoria, entre otros. Pero hay que destacar que la mayoría de estos vegetales son huéspedes en los cuales por lo general no se multiplica y consecuentemente no llega a producir daños de importancia. El adulto es de una coloración que varía entre el amarillo pálido y el pardo oscuro. Las antenas tienen 7 antenitos, los ojos son oscuros, negros y tienen una arcada ocelar gris. Las alas largas y de color que va del amarillo al gris oscuro. La hembra mide de 1 milímetro a casi 1,5 milímetros y el macho, cuya presencia es rara, solo 0,8 milímetros. La reproducción de este Thrips es anfigónica, pero si hubiese escasez de machos, prevalece la partenogénesis. Los huevos u ositos, según sea el tipo de reproducción, son blancos y reniformes, y la hembra los inserta individualmente en los tejidos tiernos de las plantas hospederas, por medio de su ovipositor, como ya vimos. Suele colocar entre 20 y 100 huevos u ositos. El período embrional durante la época primavero-estival tiene una duración promedio de 5 días. Al cabo de este tiempo nacen las larvas de primer estadio, que son de color blanco y de 0,5 milímetros de largo, que se alimentan al igual que las de segundo estadio y el adulto, es decir, punzan áreas epidérmicas y succionan el contenido de las células lesionadas. En breve tiempo pasan al segundo estadio larval, que es de color amarillo brillante y de tamaño algo superior, casi 1 milímetro, y todo el periodo larval puede completarse en 5 días bajo condiciones favorables. La larva, totalmente desarrollada, abandona la planta huésped y se dirige al suelo, enterrándose a unos 5 centímetros para transformarse allí primero en prepupa y luego en pupa, lo que requiere aproximadamente entre 4 a 7 días. Cada generación se cumple en unos 15 días aproximadamente y la hembra vive también alrededor de 15 días. Esta diapo muestra los estados juveniles que mencionábamos que en este caso es una ninfa 1 de coloración blanca y de aproximadamente medio milímetro de largo. En cuanto a los daños, son en general similares a los que causan otras especies de Thrips y se caracterizan por la aparición de zonas blanquecinas o plateadas en las hojas, que en caso de fuertes ataques detienen su crecimiento, lo que casi siempre culmina con la muerte de la planta. Esto último ocurre particularmente en condiciones de tiempo caluroso y seco sobre todo. Los estados
juveniles y los adultos se esconden en la base de las hojas y es fácil observarlos cuando se separan las hojas envainadas. Además, hay ciertas plantas ornamentales en las que suele encontrarse esta especie junto a otros thrips que atacan más específicamente a dichas plantas ornamentales. En el caso de las cebollas en cultivo, solo la parte aérea resulta dañada, pero la producción de bulbos se ve marcadamente afectada. En cambio, en almacenaje, los bulbos se lesionan en su superficie húmeda y en los brotes. Este perjuicio no es muy significativo, pero los bulbos brindan posibilidades a los thrips para protegerse durante el invierno y de esta manera facilita su dispersión posterior a los cultivos cuando la temperatura se eleva. En cultivos destinados a la producción de semillas, el thrips interfiere en el normal desarrollo de las inflorescencias, determinando, en ocasiones, mermas considerables. Los daños a otros huéspedes guardan bastante semejanza con los ocasionados a la cebolla. En cuanto a Thrips simplex o Taeniothrips gladioli o Taeniothrips simplex, el Thrips del gladiolo, como comúnmente se lo conoce, en el año 1929 se detectó por primera vez su presencia en Estados Unidos y Canadá. A partir de entonces se difundió ampliamente, contribuyendo a ello el comercio internacional de bulbos de gladiolo. De esa manera es muy probable que haya llegado a la Argentina alrededor de la década del 30, y se cree que este thrips es originario de Europa, y la primera descripción de la especie la hizo Morrison en 1930. Recién emergido el adulto es blanquecino, pero muy pronto adquiere una tonalidad un poco oscura, pardo oscura, y comienza a alimentarse. Las antenas, como pueden ver, son de la misma coloración, con la excepción del tercer antenito, que es algo más claro que los restantes. Las alas anteriores son de color pardo, con una banda clara en el tercio basal, y este detalle es bien visible cuando las alas se encuentran plegadas hacia atrás sobre el abdomen. La hembra es de tamaño algo mayor que el macho, ya que mide 1,6 a 1,7 milímetros, en tanto que el macho solo alcanza a tener 1 milímetro o 1,3 milímetros. Casi inmediatamente de haber llegado al estado adulto, la hembra es fecundada y la postura de los huevos se inicia a partir de 2 o más días después, según lo que menciona la bibliografía. Estos huevos son reniformes, de color blanco opaco, miden alrededor de 0,35 milímetros, es decir, son muy pequeños, 0,35 milímetros de largo, y su número, así como la duración del periodo embrional, del mismo modo que los restantes estados de desarrollo, están muy influenciados por la temperatura, siendo este un factor determinante. De hecho, algunos autores dicen que la postura de cada hembra podría ascender, término medio, a 50-60 huevos, en tanto que para otros alcanzaría a un centenar o más. En cuanto a la duración del periodo embrional, se estima que dura aproximadamente 5 días. Durante la época del cultivo del gladiolo, los huevos son depositados en las hojas, entre las nervaduras y bajo la capa externa de células, pero en condiciones favorables se los encuentra en los bulbos almacenados. Se señaló que en ocasión de fuertes infestaciones pueden observarse, con la ayuda de una lupa, largas filas de huevos al raspar cuidadosamente la superficie de la hoja. Los estados juveniles son de color amarillo limón, como ven en la imagen,
Tanto la prepupa como la pupa son de coloración anaranjada y ambos estadios se cumplen por lo general en las hojas envainadas o en las flores, pero en ocasiones lo hacen en el suelo a poca profundidad. La inactividad propia de los estadios prepupal y pupal se prolonga aproximadamente 5 días, al cabo de los cuales hace su aparición el adulto. La longevidad de estos últimos, de los adultos, se estima de unas 4 semanas y bajo condiciones favorables cada generación puede cumplirse en unos 15 días, es decir, similar a la especie anterior. La principal planta hospedera es el gladiolo, hacia la cual muestra una marcada preferencia, pero se mencionan otras especies vegetales como lirio, clavel, narciso, caléndula o la cala, pero algunas de estas especies son atacadas a campo y otras en invernáculo. Es muy probable que se trate de hospederos accidentales, porque la infestación por lo general se verificó en las proximidades de los cultivos de gladiolos, es decir, que no se ha comprobado la multiplicación de este trips en estas otras especies ornamentales. En cuanto a los daños, se caracterizan por la aparición de zonas blanco-plateadas en las hojas, que en caso de que este ataque sea intenso, se extiende por toda la superficie foliar, observándose extensas áreas plateadas o marchitas. En las escamas de las yemas o en las hojas envainadas se guarecen gran cantidad de larvas y adultos que, en razón de su extrema voracidad, determinan el oscurecimiento de los tejidos y finalmente su muerte. La reducción de la superficie foliar apta para producir alimento ocasiona una sensible disminución del vigor de la planta y de su capacidad para producir bulbos. En las yemas florales que presentan daños se pueden ver estrías blanquecinas, se deforman y pueden no desarrollarse normalmente cuando se producen fuertes ataques. En este caso, las flores aparecen mal formadas, descoloridas o marchitas. Por lo general, el daño a las flores se lleva a cabo antes de que se abran las inflorescencias. Si estas flores son de colores rojo o púrpura, como la de la imagen, las lesiones irregulares y plateadas son mucho más marcadas que en las flores blancas o de colores pálidos, lo que constituye un factor importante desvalorizando este producto comercialmente. El hábito que tiene este trips de permanecer oculto hace que la presencia se compruebe solo cuando ya las flores se encuentran afectadas. Pero si nos tomamos el trabajo de examinar cuidadosamente los pétalos florales en los días nublados, así o quizás temprano en la mañana o al atardecer, es posible que podamos ver las formas juveniles o los adultos. El ataque en los bulbos almacenados determina que estos se tornen pegajosos o con una apariencia sarnosa, como consecuencia de los jugos que emanan las células afectadas. Con posterioridad, estas áreas pegajosas se oscurecen, se arrugan, se ve una suberificación y endurecimiento de las células epidérmicas. El valor de los bulbos disminuye notablemente. Además, la alimentación de los trips alrededor de la base de los bulbos lesiona las células que van a originar a las raicillas. Esto hace que el sistema radical se vea retardado o deteriorado en grado tal que las plantas demoran o detienen su crecimiento y por ello van a producir flores pequeñas y deformadas o bien mueren antes de la floración.
Otra especie es Frankliniella occidentalis o Trips occidental de las flores. Esta especie es originaria de California, donde fue descrita sobre ejemplares recogidos en damasco, papas, flores de naranjo y en malezas. Actualmente, con el comercio de flores y arbustos, ha tenido una diseminación cosmopolita. En cuanto al adulto, se reconoce que Frankliniella occidentalis exhibe polimorfismo local, es decir, diversas formas de color y tamaño pueden cohabitar en la misma localidad. En este sentido, Brian Smith y Smith en 1956 separaron tres fenotipos: pálidos, intermedios y oscuros, cuya aparición parece depender de la estación del año. Los adultos miden de 0,9 a 1,4 milímetros en su forma de verano, dorsalmente distinguible por la cabeza hasta la base de las alas por el color anaranjado o anaranjado amarillento, con las setas negras y el abdomen con franjas castaño anaranjadas. Las patas son amarillentas con manchas pardas, los ojos rojos, ocelos anaranjados, y como la mayor parte de los miembros de esta familia son ovíparos. En las condiciones de inviernos benignos, el insecto inverna como hembra adulta, raramente como macho, en malezas y plantas cultivadas como pueden ser la alfalfa. La reproducción es parcialmente bisexuada y parcialmente partenogenética. Esta última de tipo arrenotóquica, es decir, que da origen solamente a machos. En cuanto a su régimen alimentario, puede ser muy variado según la especie vegetal. Por ejemplo, sobre alfalfa, berenjena, cebolla o crisantemo, durazno incluso, solo por citar algunas especies, se alimentan tanto el adulto como los estados larvarios y se alimentan del contenido de las células de los órganos florales, frutos y tejidos foliares verdes. Durante todo el proceso de alimentación se observa un activo movimiento hacia arriba y hacia abajo de toda la cabeza. Esto es por el juego muscular que demanda esta operación, ¿no?, de succionar. El tejido queda vacío, por lo cual se llena de aire, provocando el plateado del tejido que vamos a ver enseguida en algunas imágenes. Otras plantas, como cereales o el quebracho, el kiwi, solo proveen polen. Y en este caso, si bien el grano de polen no puede ser ingerido, sino que es pinchado con el estilete mandibular y su interior consumido por los estiletes maxilares. Un grupo selecto de plantas, entre alfalfa y rosáceas, proveen tanto a adultos como a las larvas de polen y de tejidos de la corola floral, antes que los pétalos se abran justamente. La uva, la alfalfa e incluso el kiwi son ejemplos de proveedores de polen. Esta especie, Frankliniella occidentalis, además es sumamente importante por ser vectora de un virus conocido como TSWB, que produce la peste negra en especies hortícolas, principalmente en tomate y lechuga. Ya les voy a pasar una diapo donde van a poder ver cómo se expresa este virus. Otros daños que se pueden observar tanto en los frutos de vid como en tomate se deben a la oviposición de las hembras al encastrar los huevos, donde se ve un halo claro alrededor de la picadura. Luego, cuando la fruta empieza a pintar en envero, el insecto puede inducir un rasset o rasseting en la epidermis de la uva. Y este pardeamiento, que afecta notablemente el aspecto, y especialmente en las variedades blancas, disminuye la calidad de la fruta, sobre todo si esta fruta
va a ser destinada a consumo en fresco. Un daño indirecto que presenta este TRIPS se debe a que es vector, como mencionamos anteriormente, de virus. Esta imagen, que probablemente alguna vez hayan comprado un tomate en la verdulería, con esta característica, con este anillo dorado, no es más que la manifestación de la presencia de este virus que llamamos TSWB por su sigla en inglés, que es el virus bronceado del tomate. Este virus es vectado por TRIPS y uno de esos TRIPS es Frankliniella occidentalis. Otra especie que podemos encontrar en nuestros cultivos es Frankliniella schultzei o TRIPS de las flores. Esta especie es originaria de América del Sur, es decir, de nuestro continente, y durante mucho tiempo se la conoció con el nombre de Frankliniella paucispinosa, pero en una revisión efectuada por el mismo autor que la describió, quedó establecido que esta última designación debía pasar a la sinonimia. El hecho de tratarse de una especie de la cual se conocen dos formas, una clara y otra oscura, contribuyó, digamos, a que la sinonimia sea muy extensa. El adulto tiene la cabeza amarillenta, el tórax también amarillento a pardo anaranjado y el abdomen pardo oscuro, con una línea transversal oscura que se extiende dorsalmente, junto al margen anterior de cada uno de los segmentos desde segundo a octavo. Las alas son uniformemente pardo, claras, y presentan, al igual que el cuerpo, espinas pardas. El tamaño es de aproximadamente 1,3 milímetros en la hembra y menos de 1 milímetro en el caso del macho. La forma clara, que hablábamos recién, se caracteriza por tener más clara la cabeza y más oscuro el abdomen, en tanto que la forma oscura posee la cabeza más oscura y el abdomen más claro. La hembra, una vez fecundada, desova en los tejidos de las hojas. Cerca de una nervadura es lo que se ha podido comprobar para tomate. En cambio, en claveles los huevos son insertados en los tejidos de pétalos y sépalos. El periodo embrionario se extiende de 9 a 15 días. Al cabo de este tiempo nacen las larvas, que son de color amarillento pálido, y pasan por un segundo estadio, aumentando de tamaño obviamente, y presentando una coloración amarillento anaranjada. El período larval dura entre 9 y 13 días. Durante este lapso los individuos se alimentan en hojas o flores. Se dirigen luego al suelo para transformarse en prepupas, haciéndolo en la hojarasca o enterrándose a poca profundidad. Sin embargo, se ha comprobado en algunos casos, pueden cumplir esta parte del ciclo en hojas enrolladas, depresiones del tallo o lugares similares de la planta hospedero. Los estadios prepupal y pupal se completan en 7 a 14 días, apareciendo finalmente los adultos. Se ha podido también verificar que el ciclo total se cumple en 35 a 39, 40 días, hablando de un ambiente de invernáculo. En cuanto a los daños que ocasionan, son similares a los que producen la mayoría de los TRIPS. Lo hablamos con Frankliniella schultzei, se cita como uno de los agentes transmisores del virus causante de la peste negra en el tomate, con la salvedad de que solo la forma oscura de dicha especie estaría capacitada para llevar a cabo esta transmisión. Respecto de los umbrales de tratamiento para estas especies que son transmisoras de virus,
Deberíamos decir que los tratamientos deben comenzar cuando se detecta la presencia en cualquier estado de alguno de estos TRIPS, porque justamente lo que necesitamos es controlar anticipadamente la presencia de los TRIPS para evitar que transmitan este virus. Otra especie que vamos a poder ver es Frankliniella rodeos o TRIPS de los cítricos, y justamente es a esta especie a quien se le atribuye los daños que se observan en frutos cítricos, pomelo, naranja, limón, etc. El adulto tiene alrededor de 1 milímetro de largo y es de color amarillo claro, incluyendo patas y alas. Con respecto a su biología, se menciona que la hembra deposita de 20 a 200 huevos en el interior de las hojas nuevas, pedúnculos florales, frutas pequeñas o en el pedúnculo de frutitos. Y el ciclo se cumple en forma similar al del TRIPS de los invernáculos, pudiendo llegar a tener hasta 6 generaciones anuales si las condiciones son favorables. En cuanto a los daños, estos son característicos y visibles en las frutas que se observan afectadas cuando son pequeñas, es decir, desde el tamaño de una arveja hasta el de una nuez. Las raeduras que produce el TRIPS cerca del pedúnculo originan lesiones de color castaño claro que se agrandan con el crecimiento de la fruta. Y se nota, después de la cicatrización, áreas excavadas y lisas con respecto a las sanas. El daño en las frutas difícilmente ocasiona su caída o malformación, si bien se atribuye a un fuerte ataque del TRIPS un agrietamiento que puede observarse en ellas. Estas lesiones en las frutas no influyen en sus condiciones para el consumo en absoluto, pero afectan su aspecto exterior, lo cual las desvaloriza comercialmente. Las hojas pueden aparecer lesionadas con raeduras en sentido longitudinal de un característico color ceniciento. Una especie que probablemente puedan encontrar en bibliografía es Taeniotrips inconsequens, el trips del peral. He colocado el nombre con signos de pregunta porque justamente hace unos años se inició un monitoreo específico buscando a este Taeniotrips. Y de esas muestras se analizaron, se hizo la identificación taxonómica. Este fue un trabajo realizado en conjunto con SENASA y el INTA. Y hemos podido llegar a concluir que este Taeniotrips no está presente en la Argentina, sino que se ha ido arrastrando la cita, una cita bastante antigua, y se fue arrastrando en todas las bibliografías, siempre haciendo referencia a esa identificación que se hizo hace varios años. Bueno, hoy ya podemos decir que este TRIPS no está presente en la Argentina ni en la provincia de Mendoza. Respecto del monitoreo de los TRIPS, lo fundamental y lo principal es el monitoreo directo, es decir, la observación en hojas, flores y frutos recién formados. Ahora, ¿cómo hago prácticamente para observar estos diminutos insectos en una hoja o en una flor? Bueno, debo proceder a lo que llamamos sacudir las ramas o los brotes sobre una bandeja blanca y luego de allí recolectar los insectos para poder hacer la identificación. Aprovechando el estímulo lumínico, podemos emplear otras técnicas de monitoreo, es decir, con trampas de color, blancas, amarillas o celestes, para atrapar adultos. Con esta técnica se pueden hacer encuestas cualitativas y cuantitativas de las especies que habitan en un determinado agroecosistema.
Entre las más utilizadas están las placas de 10 centímetros por 20 centímetros, de color, como dijimos, pueden ser celestes, amarillas o blancas en función del trips que quiera encontrar. Y estas placas están engomadas o tienen un pegamento que permite que el insecto, cuando va volando atraído por el color, se choque con esta placa y quede pegado en la lámina. También suelen capturarse individuos alados en las trampas de agua tipo Moric, aprovechando también la coloración, ¿no?, de estas trampas. Ahora, si lo que queremos es muestrear pupas y prepupas que se ubican en la capa superficial del suelo, es muy adecuado el uso de esta herramienta que es el embudo de Berlese y de trampas cilíndricas semienterradas. En este caso podemos ver cómo el uso, digamos, de estas trampas de pegamento pueden convertirse, dependiendo de la situación, en una herramienta de control. Podemos ver estas bandas de color amarillo que están engomadas de ambos lados en un invernáculo. Claramente esto está hecho con el objetivo de controlar la plaga en este cultivo bajo invernáculo. Por suerte, los trips poseen numerosos enemigos naturales, pero en general ninguno de ellos es específico. Se trata, en este caso, de predadores de especies que viven a expensas de muchos y variados insectos. Cuentan entre estos enemigos, por ejemplo, coleópteros coccinélidos, dípteros cecidómidos, himenópteros, neurópteros crisópidos, hemípteros, ácaros, arañas e inclusive algunos tisanópteros de hábitos predadores. Entre los más importantes podríamos mencionar el neuróptero Chrysopa lanata, el hemíptero Orius insidiosus y el coleóptero Hippodamia convergens. Las formas larvales de los trips son las presas preferidas por los predadores. Esto es porque tienen movimientos más lentos y su tegumento está desprotegido. Pero si escasearan estas formas larvales, los adultos también resultan atacados. En cuanto a los parasitoides, se cita a varios géneros de microhimenópteros que, si bien en algunas ocasiones se constituyeron como enemigos de importancia, no fueron utilizados en la lucha biológica. De estos, casi todas las especies que parasitoidizan larvas pertenecen a la familia Eulófide. En cambio, los parasitoides de huevos en general provienen de las familias Trichogrammatide y Mimáride. En cuanto a las herramientas para realizar prácticas culturales, bueno, sin lugar a dudas, estas permiten contribuir a prevenir el ataque de trips y a reducir sus daños. Por ejemplo, en las regiones secas y calurosas, los riegos disminuyen la susceptibilidad de las plantas, así como la inundación de ciertos cultivos puede resultar efectiva para aquellas especies que cumplen parte de su ciclo en el suelo. Incluso las labores mecánicas hasta una profundidad de 30 centímetros dificultan la emergencia de los individuos que están en el suelo, o incluso a esta profundidad el exceso de humedad les resulta nocivo. Otra herramienta que hay que tener muy presente es el control de malezas, porque ante la ausencia de cultivos, y esto sobre todo si estamos trabajando con cultivos hortícolas, en el momento en que no está el cultivo hortícola implantado o sembrado, algunos trips que son polifitófagos viven a expensas de estas malezas, esperando justamente el establecimiento del cultivo del cual es más predilecto.
Aquí les dejo algunos datos sobre bibliografía que ustedes pueden buscar y de algunas páginas de internet muy interesantes para que puedan ahondar un poco más en el mundo de los threads.